Buenas noches, mi nombre es Osmar Montilva y estoy cursando la materia Programación 2 y ahora les voy a enseñar sobre la práctica 1 que trata en generalizar varios requisitos funcionales para la empresa de inversiones como Unitel de Tachia, en la que nos piden un sistema que sea robusto pero que sea capaz de manejar múltiples fuentes de datos simultáneamente y que debe recuperar su estado en un caso fallido. Principalmente nos dan un procesamiento de concurrente de fuentes de datos, es decir, nos piden que lea archivos de texto y que tenga varios tipos de fuente. Es necesario en este caso utilizar el concepto de hilos, ya sea para cada archivo, y en este caso se utilizará el lenguaje de Python. También nos piden que para la gestión centralizada se necesita una frecuencia con bloqueo. Esto quiere decir que a pesar de que los archivos se procesan en paralelo, debe utilizar una única estructura de datos centralizada. Por ejemplo, una frecuencia oral de cada palabra tiene que utilizar un concurrent hash map, ya que es un valor fuerte e íntegro. También debe garantizar la integridad de los datos utilizados como mecanismos y sincronización adecuados para evitar condiciones de carrera. La persistencia de datos de serialización. Al finalizar el tono de los hilos, el sistema debe estar con un mapa de frecuencias, utilizando la variable frequency match para generalizar. El programa también debe tener la capacidad de serializar un archivo en ejecución futura si es que existe y debería, si es que ya existe este archivo, debería poder cargarlo y actualizando las frecuencias antiguas con las nuevas. Y este debe ser cargado a un archivo binario llamado estado.dat. Utilizar los patrones de diseño de Observer para notificar a otras mismas clases, a otros mismos patrones en tiempo real. Es decir, nos están pidiendo que implementemos un patrón Observer y que cree una clase como un sujeto, como un monitor de tendencias para este caso. Este monitor de tendencias lo que va a hacer es, va a agarrar una palabra que esté prohibida obviamente y cuando alcance un umbral de 100 apariciones en cualquier tipo de archivo de texto, el sistema estará obligado automáticamente a enviar una notificación, ya sea dentro de la consola, por así decirlo, que nos piden por lo menos que al menos tenga dos observadores, que uno esté en la consola y que el otro esté en el mismo programa. Por último, nos piden también una interfaz de consulta interactiva, un menú que por lo menos nos diga un proceso inicial, si los archivos han sido procesados exitosamente o si ha habido algún error, que nos muestre un top 10 de palabras más frecuentes cuando se hayan procesado ciertos tipos de datos y generar un reporte en orden alfabético, el cual nos da un archivo con un reporte final sobre todos los casos que han sido procesados. Ahora pasemos a lo que sería el programa en sí. El programa en sí está en base a tres archivos divididos que serían el main, que da el arranque a este programa, backend, que es lo que sería absolutamente toda la estructura de este programa, y el cómo está serializado, y la pantalla de frontend, que es el GUI, o mejor dicho, la interfaz gráfica que verá el usuario en sí. Empecemos con lo que sería el backend sobre las librerías que utilizamos en este lenguaje de Python. Yo por lo general suelo utilizar Custom Tkinter para darle una buena apariencia a futuros proyectos y que no se vea muy arcaico este proceso. Por ejemplo, aquí empezamos a ver lo que estaba diciendo anteriormente sobre las variables globales. Frequency Map District lo que está haciendo aquí es que es un conjunto global que menciona estos ciertos comentarios que almacena las palabras prohibidas, que ya dentro de poco cuando inicie el programa nos dará un menú de inicio con sus diferentes acciones. Las palabras que serán excluidas también pueden ser agregadas. Esto lo que hace es llamar básicamente este tipo de palabras y almacenarlos y clasificándolas dependiendo si son enteros, si son palabras de tipo string, entre otras, así como está el Banned Word. El Banned Word literalmente es para el conjunto de palabras prohibidas en las cuales se puede agregar y que el programa no las tome en cuenta o también se pueden quitar. Más adelante también se verá. Por último tenemos la variable global que sería el look trading. El look trading
lo que hace es la sincronización de hilos y que el programa sea más eficaz y rápido a la hora de tomar las frecuencias en sí, ya que esto sería bastante tardado y tomaría bastante tiempo, en dado caso de que no se estén ordenadas cada una de estas variables y de formación de hilos. Ya empezamos a ver varias clases con patrón observador, cada una cumple una de estas funciones muy usual. Por ejemplo, la clásica clase observe, como podemos ver, está ordenada a la frecuencia int igual a none. Esto quiere decir que está conectada directamente con esta frecuencia de mapeo, en lo que va a decir que el patrón de observer va cada vez que la clase consola observer pase la frecuencia de 100, o sea, la palabra, mejor dicho, la frecuencia sea más de 100, inventará un print a la consola, el cual mandará la alerta de tendencia, la palabra ha superado las 100 apariciones, mientras que la clase archivo observer es otra clase de tipo observer que tomará el inicio en uno de los archivos dentro del programa o una de las herramientas en donde se llamará alertas.log. Aquí es donde el usuario puede utilizar esta misma herramienta y cuando pase obviamente las 100 apariciones, como ya lo hemos visto anteriormente en la clase, mandará un print que dirá alerta, la cierta palabra ha superado las 100 apariciones. Esto es para que realmente tenga dentro del mismo sistema y no necesariamente se tenga que ver la consola una confirmación, ya que esto funciona también en varias aplicaciones de que usamos día a día, por ejemplo Instagram, Facebook o hasta mismo correo, donde nos suelen mandar notificaciones de mensajes, videos, entre otras cosas. Pero básicamente esto funciona y este mismo concepto se ha utilizado en nuestros alrededores, no solamente en las redes sociales. Por ejemplo, también tenemos la clase ventana observer, el cual este mismo envía en self root acompañado con lo de la frecuencia de las 100 veces, en donde justamente esto es lo que se va a utilizar en el print con el feed lane de alertas.log, en donde lo que va a mandar es un mensaje a la tendencia, donde se va a almacenar cada cuantas veces se ha repetido una palabra más de 100 veces. Ahora vemos con la clase monitor de tendencias. Ya sabemos que cada vez que una palabra pase las 100 apariciones en un archivo de texto, se mandará una información, pero esto también lo va a detectar el programa en sí, donde se mostrará mismo una consola en donde se tendrá en guía cuántas fueron halladas y cuál es la palabra que se mm, frecuentó más de 100 veces en ese tipo de archivo seleccionado. Por aquí podemos observar también en el comentario donde nos pueden decir que el patrón observador sirve para las reuniones en tiempo real. También las funciones de procesamiento, aquí es donde funciona como tal la definición del proceso de archivos, en donde realmente se selecciona el programa, tiene que estar al lado del archivo de texto que se decide procesar. En este método arcaico se puede usar en varios tipos de áreas, ya sea utilizándolo con Google Forum o los Google Foros que también son utilizados como para exámenes en donde están enlazados ya sea a un Excel o a un Word en donde toda esta cantidad de procesamientos son almacenados en archivos de punto de texto en donde están dirigidos a una cierta carpeta. En cuando se conecte con este mismo programa, solamente habrá la necesidad de hacerlo manualmente e ir escogiendo archivo por archivo, mientras que el programa va a crear básicamente un enlistado y reporte final que ya hablamos y que también es uno de los requisitos para el programa. Cada hilo en este programa realiza ciertas tareas de manera independiente. Por ejemplo, abre y lee contenido del archivo específico, que es el with open, como lo ponemos aquí, y en donde está encodeado a 8. Esto quiere decir que va a utilizar un split en donde el texto y palabras serán tomados por su frecuencia local, es decir, va a verificar cada letra que tiene este valor tomándole en cuenta cuántas veces se ha repetido en este tipo de archivos.
Otros también dividen palabras de texto en cuanto a frecuencias local de cada palabra. También otro hilo actualiza el mapa de frecuencia global de forma que usando el log para evitar la- la- el relantecimiento de estos mismos hilos y así tener un programa en excelencia. Otros también ayudan al tema de las notificaciones, en cual estos mismos dan una señal para los patrones observe cuando una palabra no está en el conjunto de palabras prohibidas y si la palabra está en la prohibida se omite el conteo de frecuencia para que así no hayan otro tipo de datos. También otro tipo de hilos que están aquí mismo podemos ver que cuando un carácter o un byte, por así decirlo, no es contado mediante el programa automáticamente lo omitirá como si fuese una palabra prohibida. También existirán varias funciones accesibles en donde existirán errores o archivos de texto no encontrados mediante la carpeta que se ha seleccionado dentro del mismo escritorio. También cuando el archivo, o mejor dicho, no tiene permiso para leerlos o no está en condición, ya sea que no es del tipo TXT, sino que es de otro cierto tipo de archivos, donde ocurría también errores de procesamiento, lo cual es muy normal en este tipo de programas. Ahora, aquí es donde está la definición de la carga del archivo y en donde se guarda, que es donde actualiza la variable del mapa de frecuencia y el de las palabras baneadas, ya que se puede guardar en el programa las palabras prohibidas y después guardarlo y volverlo a cargar para que estas mismas palabras no sean tomadas en cuenta a futuro o quitarlas dependiendo de sus opciones. También tenemos las definiciones que son obviamente entre volver otra vez al frequency, volver a limpiar el mapa de frecuencias, el conteo de palabras prohibidas, entre otras. Ya pasando al frontend, podemos ver que la pantalla de inicio nos muestra bastantes cosas, es decir, primero utilizando Custom Tkinter como ya lo había dicho hace un momento, para darle un poco más de esquema y presentación a lo que sería el programa. Por ejemplo, varios estilos visuales, crear widgets e interfaces. La verdad es que aunque sea un concepto bastante simple, puede ser moldeable y así otros futuros ingenieros puedan utilizar esta misma base para usarlos de diferentes maneras, usando botones muy simplistas y diseños no tan arcaicos y fáciles de manejar. Aquí podemos ver cómo hay diferentes tipos de etiquetas, los cuales son utilizados para alterar el tipo de texto que se necesita o de fuente en el mismo programa. Entre otras cosas también tenemos hilos que ayudan a la interfaz principal y analizar todos los procesos de archivos. Es decir, tienen toda esta es la configuración de estilos y visuales y que pueden crear widgets de la interfaz. Aquí está la sección de botones de las funciones principales que están conectadas junto con el backend, los cuales pueden llamar. Por ejemplo, este es el comando de las palabras prohibidas, en donde justamente aquí agregará las palabras prohibidas, mientras que el de abajo muestra las 10 palabras más frecuentes, y así sucesivamente con las siguientes funciones. Esta etiqueta, por ejemplo, nos muestra el archivo que actualmente ha sido procesado, mientras que esta misma también sirve como para la área de resultados en donde vamos a ocupar cierta fila de columnas y esquemas para en donde nos arrojará un resultado de los archivos que han sido procesados. La variable que crea el menú de la aplicación, entre otros comandos en donde la configuración del menú como tal, lo que sería la selección de archivos, guardar archivos y procesar los mismos. El menú de herramientas, que es donde tenemos tres herramientas que serían limpiar datos, ver las alertas, entre otras, como cargar el estado,
guardarlo o salir mismo del programa. Ahora a continuación, dirigiéndome al main, voy a proceder a arrancar el programa. Como podemos ver, este nos da la bienvenida al programa y con su derivado nombre nos aparecen dos botones. Un poco simplista el modelo, pero cumple con sus funciones. Antes de iniciar el programa, también he estado pensando en un botón de reporte con cierto tipo de implementaciones a este tipo de programas, ya que debería de hacer siempre un botón o de sugerencias o para que cuando el usuario tenga cierto tipo de errores usando el programa, por lo menos tenga un tipo de ayuda o por lo menos para comunicarse con algún técnico a favor. Ya iniciando el programa podemos ver una lista de muchos botones y una gran barra de búsqueda. Por ejemplo, aquí tenemos también la barra de archivos y herramientas en donde justamente está lo de limpiar datos y ver las alertas, donde podemos mismo también manualmente hacerlo en seleccionar los archivos, guardar el estado y cargarlo. Por ejemplo, vamos a procesar el archivo TXT llamado Divina Comedia, en donde hay un párrafo entero sobre este mismo libro. Como podemos asesorarnos, iniciamos el procesamiento de un archivo, en donde desde la ruta que me dice del usuario de stop me marca la carpeta que ha sido señalada, en donde nos da un resumen de el total de archivos procesados y si ha tenido éxitos o si ha tenido algún tipo de error, en donde también nos mostrará adelante también la lista de cuántos archivos procesados han sido procesados en esta carga de este mismo arranque de programa. El siguiente botón nos agregará una ventana que dirá las palabras prohibidas, en las cuales podemos separar por coma y las que no queremos que tome en cuenta este mismo programa. Por ejemplo, la palabra el se puede agregar y ya de por sí el siguiente archivo que sea procesado nos tomará en cuenta el programa esta misma palabra, el cual ya ha sido analizado por el anterior archivo en donde nos dice que se ha escaneado 9 veces y tiene un total de 39 apariciones o frecuencias. Por ejemplo, el siguiente botón nos muestra un top 10 de palabras del archivo que acabamos de procesar, en donde nos tomará un top 10 de las palabras antes de tomar el archivo en cuenta, en donde nos lanzan el listado de 10, donde podemos ver que la palabra más frecuente sería de 5 veces la palabra que. Cuando generamos el reporte, nos va a generar en la carpeta en donde tenemos el mismo archivo y nos dará un total de palabras únicas, las cuales serán 80. Y el botón de limpiar resultados, el cual borra completamente todo lo que acabamos de hacer. Si podemos también frecuentar otro tipo de archivos múltiples veces. Por ejemplo, aquí como podemos notar ya me ha creado el último reporte, que es el que acabo de hacer. Mientras que vamos a seleccionar este y veremos el caso en donde nos va a dar una alerta de archivo, en donde, donde podemos irnos a herramientas, ver alertas y la palabra LOL1 ha superado la alerta, la aparición de 100 veces en el archivo llamado palabras, en donde más de una ocasión la palabra LOL ha asegurado más de 100 veces la frecuencia de 100 palabras y el dígito 1 también. Esto quiere renombrar que no solamente cuenta las veces de palabras, sino que absolutamente así sean caracteres de números, ya sea binarios o de otros sistemas. También se puede moldear a ese tipo de fuentes. Ahora, cerrando para finalizar, podemos ver el reporte final en el archivo txt en donde nos muestra de manera en alfabético que todo este fue el proceso que se ha tomado en cuenta sobre este tipo de procesos de archivos, en donde nos da cuenta cada uno de las palabras que se ha tomado y de la que se puede volver a cargar el programa, lo cual podemos deliberar aquí mismo el guardar estado y si proceso un archivo más
fuente 2 ha estado cargado exitosamente. En donde ahora, anteriormente la palabra que era la que tenía más frecuencia. Ahora como podemos ver, la palabra palabras es la que tiene más frecuencia a veces en este estado. Eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho. Sé que es un programa bastante simple, pero me gusta muy y me siento muy cómodo al saber que cumple con su función o con la mayoría de funciones que pide la práctica número 1. Muchas gracias, esto ha sido todo por mi parte.